Esta es la gráfica de la curva característica de operación para un muestreo de aceptación ideal. Es decir, idealmente un proceso de muestreo se tendría que comportar de esta manera. ¿Por qué? Fíjense, en el eje de las X yo tengo proporción de artículos defectuosos en el lote. En el eje de las Y tengo probabilidad de aceptarlo. En el ejemplo que nosotros habíamos visto previo a la clase, mostramos cómo funcionaba una curva característica de operación utilizando la distribución binomial. Dentro de la explicación, nosotros vimos que esa curva característica presentaba el escenario cuando no había riesgos, es decir, cuando no se consideraba ni el riesgo del productor ni el riesgo del comprador. Y esta que aparece en pantalla es la curva característica de operación ideal. Y la realidad es que esto se asemeja mucho a lo que en alguna ocasión comentó Fernanda. ¿Por qué me aparece? ¿Por qué no debería ser 1 la probabilidad? Decía Fernanda. ¿O que no debería ser el 100%? Bueno, idealmente, si en el lote, y particularmente en la muestra del lote, viene una cierta cantidad de productos defectuosos, pues si se presenta 1 de cada 100, de hecho esta curva característica de operación funcionaría cuando la proporción de defectos es igual a 0.01, es decir, que hay un artículo defectuoso por cada 100, pues en teoría, si esa curva funcionara de manera ideal, para 0 defectos y para 1 defecto, la probabilidad de aceptación tendría que ser total. Y a partir de ahí para adelante, la probabilidad de aceptación tendría que ser 0. Eso es precisamente lo que está reflejando la curva característica de operación. Sin embargo, en la vida real, ¿esto se puede presentar? La realidad es que no. Si tú recibes un lote de un proveedor y tienes o asumes que tienes un defecto o 2 defectos por cada 100, bueno, de entrada, para poder identificarlo, yo tendría que abrir todas las piezas. Y entonces rompemos el muestreo de aceptación. Al abrir todos los paquetes, al abrir todos los productos, ya estás haciendo una inspección al 100% y no un muestreo. Y cuando tú haces el muestreo, técnicamente no sabes dónde viene el defectuoso. ¿Qué significa esto? Pues que idealmente no vas a tener, valga la redundancia, no vas a tener un comportamiento ideal del muestreo de aceptación, sino vas a tener un comportamiento muy parecido a lo que vimos en la sesión pasada. Dentro de las propiedades de las curvas características de operación están las que se pueden leer en pantalla. 2 conceptos bien interesantes: el riesgo del comprador y el riesgo del proveedor o el riesgo del fabricante. Eran conceptos bien interesantes de analizar porque resulta que la curva característica de operación se puede presentar sin riesgo, es decir, sin esos 2 riesgos, pero también se puede presentar con riesgo. Nosotros habíamos visto la distribución de probabilidad binomial, es decir, donde no aparece ni el riesgo del comprador ni el riesgo del fabricante. Pero resulta que hay algunos escenarios donde ese riesgo sí aparece. Bueno, pues las definiciones ahí las tienen, pero técnicamente sabemos qué es cada uno de ellos y sabemos, por ejemplo, a qué se refería el maestro con el valor de beta y con el valor de alfa o alfa y beta. Los quiero escuchar, porque el maestro se soltó y les empezó a dar un montón de conceptos. Pues no sé si a lo primero que nos preguntó del riesgo del comprador y el riesgo del fabricante, que si el riesgo del comprador era aceptar un lote pensando que era bueno, pero tenía más defectos de los que acepta. Pues. Ok. Y en contraparte, el riesgo ¿de qué le dije ahorita? Del comprador. El riesgo del comprador. Ok. Y el riesgo del vendedor, que le rechazaran un lote por que le encontraron más defectos, siendo que realmente como que ahí nomás estaban concentrados los defectos en esa muestra, pero proporcionalmente no tiene tantos. Es una buena mención de Vanessa. De hecho, si ustedes ya llevaron estadística inferencial 2, va más o menos por ahí. Imaginen lo siguiente. Esto que está aquí, la foto que aparece a la izquierda, es lo que tu proveedor te envía.
Eso te lo envía tu proveedor, te mandó un lote de producto de X cantidad. Por ejemplo, imagina que te mandó, no sé, 1000, un lote de 1000 piezas. Y de todas esas 1000 piezas, esas que aparecen ahí con la cruz son las únicas que aparecen defectuosas. O sea, de las 1000 que te envió o de las 2000 que te envió, solamente te aparecen o solamente hay 4 piezas defectuosas, esas que aparecen ahí. Llega el producto a mi piso, yo soy la fábrica, yo soy el comprador y desembarco de los contenedores y realizo un muestreo de aceptación. Estas que aparecen del lado derecho son las muestras que yo voy a tomar. ¿Cómo las voy a seleccionar? Las voy a seleccionar de manera aleatoria, ¿están de acuerdo? Sino que chiste. ¿Cuál es el chiste de tomar un muestreo si yo supiera cuáles son las que vienen bien y cuáles son las que vienen mal? Van de manera aleatoria. Ahora, si en un momento dado tú acordaste una QL o un nivel de aceptación de X% y el proveedor te manda 4 piezas defectuosas de un lote de 2000, ¿qué porcentaje de defectos vienen ahí? 4 defectuosas en 2000. ¿Cuál es el porcentaje de defectos? 0.2%. No, 0.002. 4 entre 2000. Es el 0.2% de defectos. ¿Ok? Eso es lo que me manda mi proveedor. Eso es lo que manda el fabricante. Yo lo recibo y tomo una muestra de 6 y aleatoriamente seleccioné 3 de las defectuosas. ¿Puede pasar eso? Que yo por azar, al hacer el muestreo de aceptación, de las 4 defectuosas que vienen aquí, en todo el lote, yo seleccione 3 de ellas en la muestra, en una muestra de 6, por ejemplo. Sí. Sí puede pasar, ¿verdad? Y entonces, si yo, que soy el comprador, en mi muestreo de aceptación encuentro esto, ¿qué voy a hacer? Pues depende de la condición que haya puesto. Depende de la condición. Supongamos que yo puse 1 como número máximo de defectos permitidos. ¿Qué voy a hacer? Rechazar el lote. Voy a rechazar. Es decir, el fabricante me mandó un nivel 0.2% y yo aleatoriamente en la muestra tomé 3 de los 4 artículos defectuosos que ni él sabía ni yo sabía que venían ahí. Este es el riesgo del fabricante. El riesgo del fabricante es el hecho de que él me envía un lote bueno y yo aleatoriamente selecciono las piezas defectuosas y se lo rechazo. Ese es el riesgo que tiene el fabricante. Ahora, viene el riesgo del comprador. ¿Cuál es el riesgo del comprador? Beta. Que acepte el lote creyendo que no hay un número de defectos. Estos son los defectos que vienen. Y toma los que no están defectuosos, pensando que así está todo el lote. Son un chorro de defectos, ¿verdad? Todos estos que acabo de marcar con las cruces. Todos esos vienen defectuosos. El proveedor no sabe. Yo tampoco sé. Esos son los que vienen defectuosos. Y cuando llega el producto y hago el muestreo de aceptación con C igual a 1, pasa esto. Solo uno de los 6 viene defectuoso. ¿Qué voy a hacer con este lote? Aceptarlo. Lo voy a aceptar. ¿Y el lote viene bueno? No, no viene bueno. Sin embargo, aleatoriamente yo seleccioné piezas buenas.